el joven tendrá que buscar todo lo que la teoría que esté relacionada con redes inalámbricas y el uso de banda ancha, ¿ve? Para tratar todo lo referente a la parte teórica del estudio. Eso, vuelvo a insistir, se tiene que dar en un párrafo aproximadamente de 11 líneas, ¿sí? Y hasta el momento, vamos a recapitular, ya he estado construyendo el planteamiento del problema y llevo 2 párrafos. Uno, el primer eslabón, que planteé el tema o la temática, y segundo, planteé la teoría con que yo pretendo abordar esa temática dentro del estudio. Seguidamente hay un eslabón que se denomina perfil deseado. El perfil deseado no es más que el contraste entre la realidad y lo deseado. El perfil deseado corresponde realmente al cuerpo principal del planteamiento del problema. Si yo estoy hablando de párrafos de 1 para el primer eslabón, 2 para el segundo eslabón, aquí, siendo exagerado, se constituirá aproximadamente en 15, 14, 20, depende de la capacidad que tenga cada uno, párrafos de 11 líneas. Aquí este párrafo se inicializa indicando si estamos trabajando dentro de una empresa o dentro de un sector, entonces empezaríamos con citar que la empresa Palito de los Palos, por decir algo, ubicada en tal sitio, cuya razón social es esta, fundada en tal parte, con una estructura organizativa de esta forma, centrada en, voy a caer en la parte de mantenimiento, indudable, esa es mi formación, ubico a la gerencia de mantenimiento, indico la estructura de la gerencia de mantenimiento. En el caso de la gente de computación, tendrán que ubicar el sector, la área donde está ubicado el problema. En el caso de telecomunicaciones, ubicarán el sector o el área donde está el problema. En el caso de ingeniería eléctrica, ubicarán también el sector o la parte donde está el problema. Ok, luego de esa parte empieza, ahora sí, utilizando la observación directa. La observación directa, vamos a plantear qué es lo que sucede con un punto importante. Ustedes van a describir lo que sucede y a la par van a indicar el debe ser. Caigo en el mantenimiento mecánico. Si voy a hablar o establecer que la organización trabaja por la política de mantenimiento por avería, cuando y la aplican siguiendo los lineamientos tales y cuales, cuando el deber ser es que ellos deberían estar trabajando con la primera generación de mantenimiento, la generación correctivo o preventivo, o en su lugar acompañar a la avería con una técnica que se llama mantenimiento por rehabilitación. Ese es el deber ser. A la par de que lo estén redactando, tienen que lograr esa parte. La experiencia me dice, algunos muchachos me indican que, profesor, pero ¿cómo voy a sacar yo tantos párrafos de esa parte? Inténtenlo para que vean, que se da cuenta que no se limiten por el número de párrafos. O sea, eso es un decir mío cuando digo 15, 20. Lo que quiero decir básicamente que es la estructura principal del planteamiento del problema, porque ahí es donde se describe qué es lo que está sucediendo. Ahí es lo que se muestra cuáles son los hechos que van a ir o van a vislumbrar un posible estudio que ustedes van a realizar y que ustedes posiblemente van a llegar a la solución de un problema a través de un diseño o una propuesta. Ok, continúo. Caigo en el caso de mantenimiento. Ellos cómo elaboran las rutinas de mantenimiento, cómo trabajan, cómo la aplican, qué personal tienen, cómo trabaja ese personal, cuando se genera una orden de trabajo, cómo es abordada inicialmente. Voy a caer en el caso de telecomunicaciones. Cómo es la transmisión de datos, cómo se da,
cómo debería ser según los estándares actuales. En el caso de computación, el ejemplo que yo cité de redes inalámbricas, cuál es el sistema que poseen en este momento, qué tipos de equipos poseen, cuál es el que los deberían tener, hacia dónde deberían ir ellos. O sea, empiezan a describir todo el proceso tal cual como sucede. Jóvenes, en este momento se pueden hacer citas de menos de 40 palabras y de más de 40 palabras. En ese momento, cuando ustedes están en ese punto, hay una gran tendencia a emitir juicios por parte de ustedes. No. El truco está en que se apoyen de un autor a través de una cita y apoyándose en él, hagan el comentario respectivo. Así pasan a describir todo el proceso hasta llegar finalmente a lo que es el contraste entre la realidad y lo que realmente se desea. Se desea dentro del entorno donde se está suscitando el problema. Aclarado ese punto, se pasa al resumen de enfoques. El resumen de enfoques no es más que los autores que han trabajado en el tema. Generalmente acá ustedes citan trabajos de investigación. Hay una gran tendencia a irse a la biblioteca y tomar única y exclusivamente 4 o 5 autores de la biblioteca de su universidad. Aquí viene la recomendación. Vamos a citar jóvenes, citar solamente 3 autores, uno nacional, uno regional y uno internacional. El orden no importa, lo que sí importa es que tienen que ser con una antigüedad aproximadamente de no más de 5 o 7 años de antigüedad. Muchos me preguntan, profesor, y no solamente alumnos, sino algunos colegas jurados tratan de eliminar esta parte del planteamiento del problema porque dice que esos son los antecedentes de la investigación. Simplemente que estos 3 autores que van a citar en este punto son los que deberán también aparecer en lo que es el antecedente de la investigación. Pero aquí solamente se dice Bernardo, empieza con el apellido, siguiendo la normativa de la universidad, se empieza con Piña, Bernardo, en el año 1989, elabora un trabajo de investigación relacionado a lo que es el sistema de información en la industria palito de los palos. Punto y coma. En ese mismo orden, fulanito, siguiendo la normativa, por supuesto, de las normas de elaboración del trabajo de grado. Y así sucesivamente se citan los 3 autores. Eso le va a lograr un párrafo aproximadamente de 11 líneas. Y se concluyó el 4.º eslabón de la pirámide. Pasamos al 5.º eslabón, que son las causas y las razones. ¿Cuáles causas y cuáles razones? En un párrafo de 11 líneas, nuevamente, vamos a indicar las causas y las razones que vienen, que dieron o que fueron el motivo por el cual se sucedió lo que ustedes indicaron en el contraste entre la realidad y lo deseado. Recuerden que acaban de mostrar o citar una realidad presente dentro de esa empresa. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son las causas y las razones por las cuales se viene suscitando eso? Eso es un párrafo de 11 líneas. Me adelanto, la pirámide dice que pueden ser históricas, producto de la costumbre. Por ejemplo, aquí esta empresa, ese personal viene elaborando durante 10, 15 años, eso es histórico, porque los equipos que tienen 5, 10, 20 años. Cuando ustedes dicen son obsoletos, eso es un juicio, señores. No pueden caer en decir que están en estado de obsolescencia, sino caemos en una fase de diagnóstico y los estudiamos y verificamos y demostramos que son obsoletos. Económicas, causas y razones económicas, pues porque el presupuesto que le vienen dando, en vez de irse aumentando a medida que va aumentando los índices de inflación, a medida que ha pasado el tiempo, pues lo que se ha ido es reduciendo. Eso es un ejemplo, por decir algo. Sociales se aplica y legales se aplica. Por ejemplo, en el caso de si estoy trabajando como me ha tocado trabajar en salas de hospitales, en la
parte de diseño de refrigeración, aire acondicionado en una sala de emergencia. Hay causas y razones que privan, son la parte social. En los acueductos, que también he trabajado efectuando mantenimiento o unos planes de mantenimiento en acueductos, también privan unas causas y algunas razones sociales. 11 líneas y pasamos al siguiente párrafo. El siguiente párrafo son consecuencias. Otra vez, en un párrafo de 11 líneas vamos a establecer las consecuencias. ¿Qué es las consecuencias? Vamos a contestar una pregunta que se llama ¿por qué debo de hacer la investigación? ¿Por qué la investigación es relevante? Al contestarla, vamos a responder a ese eslabón. Pudiese ser, es relevante porque la empresa entraría en la fase competitiva dentro de un mercado, etcétera, etcétera, etcétera. El impacto de la investigación es que vamos a optimizar los recursos que se nos está dando. En vez de estar solicitando recursos a recursos, vamos a optimizarlo y obtener la mejor relación costo-beneficio, entre otras cosas que podemos decir. Otro punto, el otro eslabón y el último, son las interrogantes de la investigación. Yo recomiendo no más de 3 interrogantes, ¿sí? Les recuerdo que las interrogantes del estudio dan origen a los objetivos específicos de la investigación. Esas preguntas no se pueden contestar con un sí o un no. Habrá que ejecutar un diagnóstico en la investigación. Esa pregunta es sí o no. Entonces no vale de esa forma. Habrá que determinar la factibilidad técnica operativa. Eso se contesta con un sí o un no. Tendré que elaborar una propuesta para poder punto. Eso es un sí o no. Ese tipo de preguntas no caben, jóvenes. No caben. Por ejemplo, en el caso de la que me dio original, el primer objetivo específico de la investigación dentro de un proyecto factible, que es la fase de diagnóstico, sería algo así como que en qué estado se encuentran los equipos a evaluar o a revisar, en qué estado se encuentran los equipos que serán sometidos al estudio, ¿sí? O cuáles de estos equipos serán susceptibles de optimización dentro del proceso, entre otras cosas. Bueno, joven, y así llegamos a lo que es el planteamiento del problema, que aproximadamente les debió haber dado algo así como entre 5 y 6 páginas. Espero haberles aclarado las dudas, así que los espero en una siguiente oportunidad.